Hola, ¿cómo estás? En este segundo capítulo te quiero hablar como continuidad del primer episodio en el que te dije desde dónde se hace el clic, desde dónde se comienza en este camino del autoconocimiento y de la sanación emocional para que, para que identifiques cuando algo resuena en vos eh, y desde dónde, y a partir de ahí puedas encontrar esa práctica, esa terapia, esa situación que produzca un acompañamiento en un momento eh, como sostén emocional, precisamente para lograr una toma de conciencia, una evolución personal. En este capítulo de hoy te quiero hablar de una de esas herramientas. Hay muchas distintas opciones y cada uno opta por aquella que más empatiza con su vibración en el momento. Y una de esas herramientas es la biodescodificación. Desde hace 10 años estoy en el camino de la biodescodificación, estudiando, aprendiendo distintos modos de encararla. Y a partir de todos estos años en los que no solo he aprendido, sino he experimentado la biodescodificación en mí y me ha ayudado desde distintos lugares muchísimo, que ya hace unos años biodescodifico, hago el acompañamiento en ese camino de la autosanación emocional. Por ello, es la herramienta con la que quiero arrancar, es esto que mucha gente me pregunta y por eso también abrí este canal y quiero informar, porque hay tanta gente que me dice, pero ¿qué es la biodescodificación? Como otros que dicen, pero ¿qué es una constelación? ¿Pero qué es? Pero bueno, entonces escucho a través de redes, leo, miro muchos reels, TikToks, donde ante la pregunta de qué es la biodescodificación, comienzan a dar ejemplos, a dar más o menos de qué se trata, cómo sería. Yo voy a tratar de contestar en este capítulo, digamos, de forma amplia, bastante general, no voy a ir a la casuística, a casos determinados. Habrá otros momentos en los que podamos entrevistar a alguien que se ha biodescodificado, conmigo, con otros, hablar de casos determinados. Este decir mío de hoy va más a lo general, a qué es, de dónde viene, cuál es su historia, Básicamente, la biodescodificación es un método de sostén, de acompañamiento. Desde mi mirada, y esto quiero dejarlo en claro porque así va a ser siempre, desde mi mirada es un método complementario, ¿sí? Es un método de acompañamiento, de sostén emocional, por el cual el consultante se presenta a consulta por una dolencia, una situación doliente, física, emocional, psicológica. ¿Qué propone la biodescodificación como método? Que esa situación que la persona está teniendo y por la cual está perdiendo su bienestar, su estado de bienestar, está causada por algún conflicto emocional no gestionado a tiempo, no gestionado, no resuelto en el momento que sucedió una situación de shock fuerte, muy estresante, o varias crónicas repetidas, pero repetidas del mismo modo, que fueron muy estresantes y que se vivieron en soledad, se vivieron en aislamiento, implosionando, y que no pudieron ser gestionadas como correspondía en ese momento desde el cimbronazo emocional, desde el impacto. ¿Sí? Entonces, lo que dice el método, que fue sistematizado, y después les voy a explicar un bien de dónde surge, cuáles son los estudios que dieron como basamento a este engranaje, lo que, digamos, sería es que detrás del dolor
por eso el título de este capítulo, ¿no? Detrás del dolor que te trae a consultar, que te estás sufriendo, sintiendo en este presente, hay un conflicto emocional y hay que ir en búsqueda de ese conflicto emocional. Ahora bien, la biodescodificación parte también de la base de que de esta situación doliente se va a encontrar otro momento que resuena en este y algún otro momento, son conflictos desencadenantes hasta llegar al conflicto programante, que programó esta situación. ¿Y qué? ¿Por qué se llama biodescodificación? Porque como eso nos produjo un gran shock emocional y una situación de estrés profundo, ese que programó, ese que originó, ese conflicto fue vivido de una forma tan estresante, el organismo resolvió la situación biologizándola. Como que se produce una biologización, un impacto, digamos, un bio-yo, y el organismo, como intenta sobrevivir, más allá de nuestra voluntad, el organismo siempre intenta sobrevivir. Entonces, en ese intento de este estrés me está llevando por un lugar que no aguanto más, ¿qué hace el organismo? Biologiza la situación. Y desde ahí, ese conflicto para la biodescodificación se resolvió a través de esa biologización. Como esa situación no fue gestionada emocionalmente en forma consciente por nosotros, va a quedar una resonancia y en algún momento vamos a ir gestando algo parecido en nuestro entorno que el inconsciente va a reconocer como peligro. Y en ese momento que el inconsciente lo reconoce como peligro, vuelve a desencadenarse el conflicto. ¿Sí? Entonces, lo que intenta la biodescodificación es que vayas al momento origen, semilla, el que programó esta situación, ese conflicto emocional, y desde otra percepción le cambies la energía a ese momento. Lo observa desde otra percepción, cambiando la percepción, y empieza a hacer hace una toma de conciencia que cambia la dinámica energética de ese momento. O sea, es como que estamos con una herramienta de autosanación. Cambiando la percepción desde la toma de conciencia, cambia también la energía de ese momento. Más adelante en nuevos episodios les hablaré de lo que es la cuántica, de cómo la cuántica va a dar un fundamento a todo esto energético. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo se mueve la energía. Porque para la energía el tiempo no existe, es siempre tiempo presente. O sea, todo lo que nos sucede nos va sucediendo en este momento, en el que estamos vibrando, en el que desde donde estamos emanando energía. ¿Sí? Más allá de que en nuestra mente estemos para atrás o estemos para adelante, el tiempo presente, en el instante vital, es donde estamos resonando. Como les dije al principio, ¿por qué les hablo de que es una terapia holística complementaria? Hay una diferencia entre las terapias científicas y las holísticas. Las científicas son aquellas que han sido reconocidas por la ciencia en general, porque han atravesado un riguroso método científico, ¿no? Donde ha habido empíricamente mucha prueba, toda en forma repetida, emulándose, y a partir de eso se puede considerar que cierto método, que cierto tratamiento, que cierta cuestión sea avalada por la comunidad científica. Bueno, las terapias holísticas en general son aquellas en las que se toma al ser humano como una totalidad, no como un comportamiento de, bueno, miro solo el corazón, se toma a todo el ser humano en su totalidad. Cada uno de esos procedimientos no están dentro del marco, digamos, movimiento científico o método científico, ¿sí? La biodescodificación es una gran herramienta,
de tipo holística, complementaria. Hay distintas miradas de biodescodificadores y están quienes obviamente consideran que si la toma de conciencia es suficiente y está bien hecha, la persona ya está, digamos, en el proceso correcto y no va a tener más ninguna situación doliente. Desde mi mirada, sí, considero que es lógico y puntual aclarar que es un método sistematizado de sostén emocional, de acompañamiento emocional, complementario a otros métodos, a otras terapias, a otras situaciones que la persona esté necesitando realizar, ¿sí? Desde mi canal esto va a ser siempre así, es complementario. No le voy a decir alternativo, es complementario, complementa y complementa de una manera maravillosa. Entonces, en el método sistematizado, biodescodificación o descodificación biológica, el método propone que nuestros conflictos emocionales no resueltos son los responsables de nuestras dolencias actuales, físicas, psicológicas, emocionales, ¿no? Son conflictos emocionales no resueltos, no gestionados debidamente en el momento que se sucedió la situación. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Bueno, he aquí la diferencia quizá con otros tipos de prácticas. En la biodescodificación se va por síntoma. El consultante se presenta a una sesión y dice, bueno, yo vengo por esta situación puntual, para tratar de resolver esta situación puntual. Por ejemplo, mi mala relación con pareja o con mis hijos o esta situación que me trae aquejando de indigestión. Bueno, entonces la persona viene por algo puntual, ¿sí? Y a partir de ahí se hace un acompañamiento, un sostén, digamos, emocional para que la persona llegue a encontrar qué conflicto emocional no pudo gestionar, en qué momento, en qué situación. Y a partir de ahí tome conciencia. El consultante se presenta a una sesión que puede ser virtual. De hecho, yo he hecho muchas sesiones virtuales a gente que está viviendo en Australia, gente que está viviendo en Croacia, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Y es maravilloso, es como la presencial. Esto pasa más por la persona, el descodificador, y no tanto si es virtual o no, ¿sí? Así que se puede tomar virtualmente. Muchas veces preguntan también, ¿y cuántas sesiones hay que hacer? Bueno, lo que yo siempre les digo, un síntoma es una sesión, pueden ser 2, pero no más. Va por síntoma. Hay gente que me dice, uy, pero yo fui como 5 o 6 veces a mi descodificador y siempre, bueno, cada tanto voy. Bueno, sí, cada vez tratará distintos temas. Por eso, ¿se puede biodescodificar varias veces? Sí, distintas situaciones. Lo mismo, o sea, no es un año descodificando un tema, es en una biodescodificación, en una sesión, uno tiene que encontrar el conflicto gestante. Cuando hablamos de conflicto gestante, está en nuestra línea de vida. Ahora, en la biodescodificación también se trabaja en lo que fue el momento de proyecto y sentido o proyecto sentido, que es desde cuando nuestros padres se unen y están en el momento previo a nuestra gestación, sepan o no que vamos a venir, cómo están emocionalmente ellos, entre ellos, desde el momento que estamos gestados en el vientre materno, en el útero, todos esos 9 meses, 8, 7, los que sean, el momento del parto y hasta los 2, 3 años, somos emocionalmente mamá y entonces, digamos, tenemos otro periodo de ayuda para encontrar conflictos programantes. Y también tenemos como otro nivel de búsqueda que tiene que ver con el árbol transgeneracional, o sea,
nuestros ancestros. Y se busca a quién estamos, con quién resonamos, qué situación que no pudo gestionarse en uno de nuestros ancestros, y ahí empieza a jugar el tema de la epigenética, cómo llega a nosotros, eh, cómo resuena el transgeneracional de todo ese árbol, en dónde quedaron tildes, y siempre hay uno u otro que sigue resonando, y entonces pasa a una generación y a otra. Todos estos caminos nos van llevando para encontrar aquellos conflictos semilla en nuestro transgeneracional, en panza de mamá, en nuestra línea de vida, que siempre son ese mismo resonar, ¿sí? Así que bueno, es importante que sepan. Hay gente que me pregunta, bueno, pero Alejandra, si yo descodifico una vez, y después descodifico otra cosa, y quizás se junten esas cosas más arriba. Sí, puede pasar. Puede pasar que algo que estás viendo hoy sirve también, ya se te abre, porque cuando uno comienza a descodificarse digamos, empezar a hacer como un hábito este cambio de percepción, empieza a autodescodificarse. Y eso también pasa. Por eso hay veces que yo escucho que preguntan, ¿te podés biodescodificar a vos mismo? Y entonces algunos biodescodificadores dicen sí, y otros dicen no, necesitas de un acompañamiento. Y hay un poco de las dos cosas. Si vos estás enmarañado en un montón de programas y no podés ver realmente de dónde viene este conflicto no resuelto que ocasiona este síntoma, que se necesita de un profesional en el conocimiento de la biodescodificación, que no es solamente, ay, bueno, es tal cosa, ya está. Para llegar a eso, a veces hay que hacer un proceso, un camino, que hay alguien que está preparado. Cuando uno ya se descodificó muchas veces, empieza a entender el método, empieza a leer, se empieza a cuestionar ciertas cosas, ya empieza, después de algunas biodescodificaciones, a entender cómo era el sistema familiar. Bueno, por ahí, ante una situación nueva que surge, enseguida nos damos cuenta y esa situación desaparece. Sí, sí, así que sí y sí a las dos cosas. Se necesita de un biodescodificador y sí, sí, sobre todo cuando uno está, digamos, sin saber de qué trata el método. Y podría llegar a biodescodificarme solo y también, o sea, las dos cosas, ¿sí? Yo creo que tener un buen biodescodificador que acompañe, que utilice el método con las mejores herramientas es sumamente enriquecedor, por supuesto. Así que sí, se necesita de un biodescodificador. Ahí también respondo algunas otras preguntas que siempre me hacen. ¿Se puede descodificar todo? Sí, excepto lo psiquiátrico, ¿no? Pacientes psiquiátricos no se descodifican, ninguna enfermedad psiquiátrica, ninguna situación psiquiátrica, de ningún tipo. No, no se biodescodifica. Luego, sí, no hay una situación que uno no pueda buscar donde ha sido gestado, digamos, emocionalmente. Toda descodificación siempre te deja algo, te deja información y un cambio de mirada, un cambio de perspectiva. Y eso es cierto, eso pasa. Si vamos a hablar un poco de la historia, de los orígenes del método, bueno, acá hay, en realidad, todo se inicia de Rick Hammer, alemán. Es un médico que por una situación específica de vida muy, muy choqueante que vivió, y a partir de todo lo que se desencadena en su señora y en él, un matrimonio, eh, por la pérdida de un hijo, de una situación muy, muy trágica, desarrollan ciertas enfermedades. Y entonces él, a partir de eso, comienza a entender que hay una ligazón, como él es médico y empieza a rastrear en situaciones oncológicas,
y de distintos pacientes y comienza a sistematizar y a encontrar que siempre para que haya una determinada enfermedad hay un conflicto, una situación, un bioshock, una situación que fue un shock totalmente estresante y que no pudo ser gestionado debidamente en ese momento, que se vivió en soledad, que se siguió en piloto automático, que lloramos, sufrimos, lloramos, sufrimos, lloramos, sufrimos, no lo pudimos gestionar, en algún momento seguimos andando y quedó ahí. Ahora bien, Hammer también aclara que no toda persona que le pasó esto va a desarrollar aquello. ¿Por qué? Porque depende el grado emocional que tiene, de madurez emocional, de gestión emocional. Entonces, habrá personas que sí, habrá personas que no, ¿sí? Por eso en esa ambivalencia es que muchos científicos han dicho, no, eso no es posible. Ahora, él lo reivindica desde este lugar, que emocionalmente no todo el mundo gestiona de la misma manera sus emociones, ¿sí? No todo el mundo está preparado de la misma manera, no todo el mundo tiene la misma empatía, no todo el mundo tiene la misma forma de ver las cosas, y que eso tiene mucho que ver con su historia personal. Entonces, Hammer sienta las bases de esta nueva medicina germánica y formula las 5 leyes biológicas. Tienen que ver con el tema de que encuentra el organismo de resolver biologizando la situación, y es como la cura para ese momento, seguir en modo supervivencia. Dr. Hammer, por supuesto, sienta esto como un precedente importante. No fue reconocido como una terapia médica, por más que él era médico, por esto que yo les digo, que no tiene el nivel de la ciencia riguroso del método científico. Luego vienen biólogos, psicólogos, psicoterapeutas, franceses en su gran mayoría, toman este conocimiento de Hammer y le suman Claude Sabat, por ejemplo. Él desarrolla el concepto de biología total de los seres vivos, comienza a ampliarse y comienzan a identificar patrones de repetición en ciertos órganos a partir de ciertos conflictos, en ciertas situaciones a partir de ciertos conflictos emocionales no gestionados. Es el francés Christian Flege o Flege. Bueno, mi francés con el apellido de este autor no lo tengo bien claro. Pero bueno, que se basa en el síntoma biologizado, considera que la enfermedad es una solución adaptativa del organismo y suma a lo que son los estudios de Hammer, los estudios del psiquiatra estadounidense Milton Erickson, PNL, programación neurolingüística, se nutre además la biodescodificación, lo que él llama descodificación biológica, estudios de Marc Frege, otro francés, con su teoría del proyecto sentido, el tiempo gestacional y primeros 2-3 años del niño. Estudios de transgeneracional, la psicogenealogía, y también estudios de Jung, de Carl Jung, cuando discípulo de Freud, conflictos del inconsciente, conflictos que están programados en el inconsciente. Ya habla Freud, el padre de la psicología, Carl Jung, su discípulo, con todo el tema de las luces y las sombras, sobre todo el tema de las sombras, que eso tiene mucho que ver también para identificar patrones, situaciones escondidas, negadas, que resuenan en los conflictos emocionales. Entonces, con todo este bagaje de información de distintos autores, sistematizó, digamos, el método. En definitiva, la descodificación biológica se explica cuando una emoción que no puede ser gestionada debidamente en el momento que se produce,
ante un bioshock, ante una situación traumática, se focaliza en un órgano determinado, que termina siendo la respuesta biológica del organismo en función supervivencia. A lo largo del camino de vida, de la línea de vida de esa persona, quedará en su inconsciente, y cuando algo suceda que el inconsciente reconoce como una situación similar, se vuelve a desencadenar el conflicto. Sería así. Y generalmente la segunda vez que se desencadena es cuando ya comienza un síntoma concreto a manifestarse. La escuela francesa habla de conflictos programantes y de la enfermedad como un lenguaje del cuerpo. Y lo que se busca es cambiar la percepción de esa experiencia desde una toma de conciencia. Espero entonces que a lo largo de todo lo que desarrollé en este episodio te haya quedado mucho más claro qué es la biodescodificación, para qué se utiliza, para qué sirve, cómo es una sesión y que se puede hacer en forma virtual, tanto como presencial. Y algo más, es individual. No es, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es el descodificador y la persona que consulta. No es que se descodifica así para todos la misma descodificación. Venimos 3 personas con el mismo conflicto. No, es individual, ¿sí? Puede haber gente alrededor, pero la persona descodifica sola, ¿sí? Es un momento de autosanación emocional con el acompañamiento, el sostén de una persona que conoce el método y las distintas prácticas a utilizar para llegar a esa situación que quedó ahí programando un conflicto. En el próximo episodio vamos a hablar de cuántica, pero desde un lugar de mirada de vida, o sea, desde la vida que vamos creando la cuántica, no desde la física cuántica, que algo voy a explicarles, pero básicamente lo que quiero remarcar es la cuántica como un fundamento a todos estos métodos de los que estamos hablando y de los que vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque ya les voy a adelantar, tiene que ver con cómo se mueve la energía, las micropartículas de energía, o sea, las partículas subatómicas, las chispas de creación de energía, cómo se mueven, de qué manera o de qué manera aleatoria, el poder del observador. Todos somos observadores de nuestra vida y desde donde observamos, desde donde estamos parados observando, la vamos creando. Pasa que esa observancia es sutil, es sin ver, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, hasta que empezamos a tomar conciencia. Y cuando empezamos a tomar conciencia, podemos resetear muchas situaciones y reformatear, ¿no? Pues esa es una parte maravillosa del ser humano. Es fabuloso, pues somos como una gran máquina que se va reformateando y que se puede ir reseteando. Es desde la toma de conciencia y desde el cambio de percepción, desde el cambio de mirada de ese observador creador de su camino. Eso quedará para el próximo episodio. Si te gustó, te pido te suscribas, actives campanita, compartas, pongas me gusta, comentes. Todo suma en este camino tan amoroso, individual, por supuesto, pero grupal, porque vamos acompañándonos. Este espacio se llama Andando Conscientes y somos más que uno, somos un montón. Muchas gracias, hasta el próximo episodio.